Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Ay, que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Mira, Lucía, yo quisiera que conversáramos sobre 3 temas principalmente. Yo puedo poner unos puntos, pero me interesa mucho que no hacer un monólogo, sino que tú intervengas mucho en la conversación. El primer punto, yo quiero plantear una perspectiva a futuro. O sea, no me quiero ir atrás de nuevo, hacer un recuento de las inequidades tremendas que ha padecido históricamente el mundo rural colombiano. Quisiera más partir del futuro e irnos hacia atrás. Entonces, el primer tema es el de la reforma rural integral del acuerdo agrario, de La Paz, de La Habana. En la medida en que, para utilizar el lenguaje de este encuentro, de este mercado del conocimiento, para mí representa un futuro de contracorrientes contra las inequidades. Es decir, es uno de los futuros posibles y para mí el más importante que se ha configurado en los últimos 10 años. Podemos decir que el último intento de reforma agraria fue la ley 160 del 94, que es interesante porque creó las zonas de reserva campesina, porque avanzó, a pesar de que propuso como mecanismos de redistribución el mercado de tierras, tiene figuras interesantes. Hubo, por ejemplo, un avance notorio en la representación de las mujeres en los organismos de la política agraria, cosa que venía de tiempo atrás, pero en el 94 ya se consolida la representación femenina y uno ve que las mujeres cada vez más acceden a la situación de tierras. Es un proceso lento, pero finalmente positivo y en el cual hay que reconocer el papel muy importante de las organizaciones de mujeres. ¿Correcto? Entonces, si quieres que abundemos un poquito en esto, yo diría, para resumir, que la reforma rural integral, para recordarle a la gente que no ha leído, tiene 4 grandes ejes, que son el acceso a la tierra por parte de campesinos y campesinas, trabajadores rurales que no tienen tierra o tienen tierra insuficiente. Ese acceso se expresa en el fondo de tierras, que debe estar constituido por 7 millones de hectáreas para formalizar la propiedad, o sea, propiedades de hecho campesinas, darles los títulos y 3 millones de asignación de nuevas tierras. Ese es el primer eje. Para eso se crea un sistema de registro. El segundo es el de los programas con enfoque territorial, programas de desarrollo con enfoque territorial, llamados los PEDET, que el acuerdo establece que son prioritarios 170 municipios que tienen los índices mayores de pobreza, violencia, marginalidad, etc. Sabemos que ya se hicieron 16 PEDETs, porque los 170 municipios están zonificados, regionalizados en 16 zonas, y durante el gobierno de Duque, este es uno de los más avanzados, porque se logró ya formular los programas para las 16 zonas.
con participación ciudadana. El tercero es el de los planes nacionales de desarrollo, que son nacionales, regionales y sectoriales. Y por último, el sistema nacional de garantía de la soberanía alimentaria. Esos son como los 4 grandes pilares de la reforma rural integral. Y es muy pertinente la reforma en este encuentro porque precisamente busca rectificar o resolver o contribuir a resolver el déficit histórico que tiene el Estado colombiano con el mundo campesino, con la población rural, con las mujeres, con los grupos étnicos, con los jóvenes. Entonces creo que podríamos como darle vueltas un poquito a esto y después podemos irnos a las inequidades para ver qué tanto la reforma rural integral responde a resolver inequidades estructurales del campo colombiano. Muy bien. Entonces está puesto sobre la mesa el primer tema. Bueno. Yo quisiera, Rocío, preguntarte por un tema que para mí es fundamental y es el catastro rural multipropósito. No, Hola, 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 no la oigo. ¿no te oigo? ¿Aló? Hola, ¿no me oyes? ¿Problema de volumen o...? Hola, ¿me oyes? Muy poquito, es que te oigo muy lejos. Muy poquito, muy lejos. Hola, yo sí la oigo. Ella no me oye. Estoy mejor. Mejor. Sí. Ah, bueno. Que yo quisiera preguntarte por un instrumento que a mí me parece que es determinante en la construcción de equidad, que es el catastro rural multipropósito. ¿Cómo? El catastro rural multipropósito, que yo pues le tengo toda la fe, creo que sin él es muy difícil realmente construir equidad, porque de ahí viene el impuesto predial y porque viene el reconocimiento pues también del uso mismo de la tierra. Entonces te quería preguntar por ese factor. Y te quisiera preguntar por el cumplimiento de los criterios en los PEDs, porque por ejemplo, si Quibdó no está incluido, ¿por qué no está incluido? Un municipio con el déficit que tiene en todo. Entonces, preguntarte por eso. Estoy mejor. Si quisiera un poquito más claro, porque la entiendo casi más por fuera del micrófono que al 100, entonces no sé por qué. Bueno, me parece... Sigue la conversación tranquila y yo me encargo de eso. Sí, está al 100. Sí, toca, es que hay mucho ruido ambiente, tranquila. Bueno, Sigan ahí gracias. hablando. Bueno, Muy pertinentes las preguntas. El catastro multipropósito. Se llama multipropósito porque va a reunir información no solamente sobre las características de los predios, digamos el tamaño, lo que es el catastro clásico del Agustín Codazzi, el levantamiento del predio, los linderos, el tamaño y con base en eso establecer un avalúo que es la base del impuesto predial, ¿cierto? Aquí es un proyecto muy ambicioso porque busca justaponer información de las diferentes agencias del Estado que permitan darle un fundamento mucho más sólido a las políticas de desarrollo rural. Seguramente tú sabes que es muy costoso, que esto está siendo hecho como en empréstitos internacionales que ya fueron contratados, que el gobierno anterior dejó una primera formulación. Hay críticas a los cambios introducidos por el gobierno de Duque, pero yo no estoy, digamos, al detalle. No podría responder. Mi preocupación mayor es la siguiente, que me parece bueno expresarla sinceramente. Yo me he hecho una pregunta y la he hecho
creo que la hice en el informe de tierras del Centro de Memoria Histórica. Si Colombia no ha sido capaz de actualizar el catastro, por ejemplo, el retraso del catastro rural es nada más ni nada menos que más de la mitad de los predios rurales no tienen actualización catastral. Eso significa que los impuestos prediales cobrados por los municipios son irrisorios en gran parte, ¿correcto? Entonces yo digo, si no ha sido capaz, pese a mandatos legales sistemáticos, de mantener actualizado el catastro rural, entonces yo entro en duda con el catastro multipropósito, que es un proyecto gigantesco que supone la coordinación interinstitucional que ha sido tan difícil en Colombia. Entre otras razones porque sabemos que las agencias, las entidades, tanto las nacionales como las del orden territorial, hay intereses de por medio políticos, en fin, que hacen que muchas veces predominen agendas políticas individuales y no la agenda del Estado. Pero ojalá, digamos, ojalá porque sería la base, ese es un punto central de la equidad. Sabemos que en el campo colombiano un punto crucial de equidad es el impuesto sobre la tierra. Sí. En un estudio que hizo el programa que tú tal vez recuerdas de programa de patrimonio, etcétera, no me acuerdo el nombre, que empezó con el problema de restitución de abandono, hicieron cálculos de desplazamiento, abandono y despojo de tierras, lograron demostrar estadísticamente la asimetría que hay en Colombia en el pago del predial por hectárea. Es decir, entre más tierra tienes, menos predial pagas por hectárea. Esa es la realidad. Y entre menos tierra tienes, más te vale el impuesto predial por hectárea. Entonces eso también explica la aversión que tiene el mismo campesinado a los impuestos y al impuesto predial, porque no ve una correspondencia entre lo que paga por la propiedad de la tierra y la inversión del Estado en vías, en educación, etc. Yo creo que ese es un punto que ha sido muy discutido en el país eternamente. Por ejemplo, en la misión del Banco Mundial, la primera misión, la de Kerry, Locking Kerry produjo, una de las principales propuestas fue el predial y fue el aplicar un principio de equidad en el predial. Esa fue una de las recomendaciones que no se acogieron por oposición de la Sociedad Colombiana de Agricultores, de la SAC y de los gremios del sector. O sea, la oposición ha sido brutal. Aclararía otro punto sobre el predial, que es importante aclararlo. El problema del predial no es la tasa, que es una tasa buena, digamos. Es que la desactualización del catastro. Y las dificultades, voy a poner un ejemplo personal. Yo tengo un pequeño predio en Huasca, Cundinamarca, con una hija mía. Y consciente yo de esto, pues yo compramos la tierra al campesino con un predial muy bajo. Hemos tratado de actualizar, de decir, queremos pagar más. Queremos pagar de manera justa. No ha sido posible en 10 años. No ha sido posible. Nos quedan 5 minutos. Sobre el tema que planteaste, yo no te puedo responder lo del Chocó. O sea, ha habido mucho reclamo. Tú sabes que en el decreto de los PDM, el 893, si mal no recuerdo, están especificados los criterios uno a uno, que son bastantes. Sí. Sí. Son como 10. Entonces, ¿por qué no quedaron incluidos municipios del Chocó? Pero lo que hay que tener en cuenta es que los programas de desarrollo con enfoque territorial
Lo que dice el acuerdo es prioricemos 170 municipios, pero debe ser universal. O sea, los criterios metodológicos de participación de las comunidades, de discriminación positiva a las mujeres, los grupos étnicos, deben ser de aplicación universal en la formulación de los planes de desarrollo local. Claro que tú sabes, ¿no? Que tenemos razones para un relativo escepticismo, porque la metodología participativa está en Colombia muy fuertemente desde la Constitución del 91. Sí. Y cuando tú miras, yo me he tomado la molestia de ver y me preocupaba que los PEDEPs inventaran otra metodología participativa cuando tú tienes por ley un sistema de participación. Están los comités de reforma agraria, están los comités de planeación municipal, es decir, es exceso de instancias y mecanismos de participación que terminan anulando la participación por la saturación. Eso habría que examinarlo también críticamente, pero reivindicaría el criterio de universalidad establecido por el acuerdo. Sí. Creo que se nos acabó el tiempo y no podemos ir al pasado. Muy bien. Bueno, ¿no? O sea, No, pero mejor- me parece la última pregunta, Rocío. ¿Tú harías qué tipo de balance sobre el avance en la reforma rural integral en este gobierno? Bueno, yo creo que el principal avance son los PEDET. Hay problemas, yo me los leí todos, los 16. Hay problemas en que yo veo mucha homogeneización pese al enfoque territorial. O sea, porque hay un molde. Y eso me pareció como preocupante. Ya hay obras, algo que encontré para venir a esta conversación que me pareció sumamente interesante. Es un artículo muy reciente, publicado por, que yo no sabía, el Observatorio de Inversión Privada, que es un observatorio para hacer seguimiento a los PEDET y es un observatorio de empresarios privados que están invirtiendo en obras, ¿Obras por impuestos será? recursos en obras de los PEDET y van publicando casos concretos. Entonces hay un artículo de Andrés García y otra persona, Andrés García estuvo en la Consejería de Paz, muy interesante, mostrando cómo en el Caquetá ha habido un retorno muy impresionante de pequeños y medianos ganaderos que se habían exiliado al Huila durante el conflicto, retornaron y el aumento en producción cárnica y de lácteos es impresionante. O sea que han invertido muy fuertemente en el desarrollo de la industria de la carne y de los lácteos en el Caquetá. Hay otros ejemplos en nichos cafeteros. Hay los ejemplos que se conocen muy poco de sustitución de cultivos, porque el gobierno ha dicho que aquí lo que hizo La Paz fue aumentar las hectáreas de coca, sin contar el recorte de la inversión que hubo en los proyectos de sustitución. Y encontramos, son estudios hechos principalmente en el Caquetá, en el Guaviare, de ejemplos exitosos de proyectos campesinos de sustitución con apoyo de instituciones educativas y universitarias y técnicas. Por ejemplo, una innovación en el caucho. ¿Te acuerdas que el caucho está muy mal, es muy maldito, digamos? Sí. Pero una cantidad de innovaciones científicas, tecnológicas, mediante una alianza entre organizaciones campesinas y organizaciones académicas y técnicas. Yo creo que falta mucha publicidad de todo lo nuevo que se está produciendo en el campo, además de, por ejemplo, la importancia creciente de las organizaciones rurales, la recuperación de las organizaciones rurales. Son dos ejemplos. Yo digo, para hablar de contracorriente y las inequidades, tomo el ejemplo del Sumapaz, el ejemplo histórico, como la organización campesina del Sumapaz, su persistencia, su lucha pacífica,
logró finalmente un triunfo que fue la única región que antes de la violencia obtuvo la titulación de la tierra. Fueron 30 o 40 años para lograr, pero lo lograron. Y lograron escuelas, y lograron centros de salud, y lograron carreteras. Entonces esa idea derrotista que tenemos de que las luchas agrarias o la lucha social siempre pierde, no, o sea, la historia tiene ejemplos muy notables que yo creo que hay que resaltar en este momento, pensando en el futuro inmediato de la población rural colombiana. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú bien? Sí, esperanzador Muy también. buenas las preguntas. Sí, muy bien, Y además me muchísimas encanta que gracias, hubiéramos podido Rocío. pensar en el futuro del país. Es un Claro, futuro con fundamento, no inventado, no es una utopía. no, pero me parece, por ¿Y ejemplo, cómo ves desde que la Comisión de la Verdad este tema de la ruralidad, de la inequidad, la equidad, este contrapunto? no, yo creo que el gobierno, el Estado en general y el gobierno en particular todavía no terminan de tener una opción decidida por el campo. Yo creo que falta una voluntad política enorme porque no hay una comprensión íntegra del sujeto campesino, de su cultura, de su riqueza, del apoyo, de la presencia del Estado. Sí, yo creo que sigue siendo de alguna manera ese proyecto de la escampesinización, creo que sigue estando muy vigente, pero a mí me parece que estos son pasos importantes, por eso también creo que eso que tú viste del observatorio de la inversión privada, me parece que es un instrumento de esos que se debería publicar, como dices tú, publicitar, porque es muy importante demostrar que es posible, que se avanza, que vale la pena, porque yo sí creo que la gente en el campo tiene la posibilidad de tener una vida mucho más amable que en las ciudades, en los cinturones de miseria. Pero aquí se abandonó la política de protección. Y yo creo que necesita más que una cosa puntual, una política de protección como en todas partes del mundo, ¿cierto? La producción agropecuaria en el mundo está subsidiada y por eso nosotros compramos los productos de afuera. Falta mucho, pero me parece que estos son principios que alientan y que hay que publicar, hay que contar. Y lo del catastro sí me parece que es una urgencia total. Me parece que sin el catastro es muy difícil, es que los municipios nuestros tienen 0 pesos realmente, y así es muy difícil. Y mientras más pobres son, es porque más propiedad mayoritaria hay, acumulación de tierra. En el Chocó, ¿de quién son esas tierras? Mira, hay un tema, me hiciste caer en cuenta que hay un tema nuevo, importante, que es la ley de compras, que busca encontrar una solución a la comercialización de la producción campesina. Esa fue asesorada por la FAO porque ha tenido muchos éxitos, por ejemplo, en Brasil, y es la obligación de agencias del Estado locales de comprarle los que, por ejemplo, el ICBF, el Ejército, la Policía, las Secretarías de Educación para los programas de alimentación. Eso es una cantidad de plata que se ahorraría el Estado y que ayudaría a resolver parcialmente el problema de comercialización. Es un avance que ha estado muy callado, creo que todavía no está reglamentada, pero sí es bueno, digamos, ponerlo. ¿Esa ley es de cuándo? Fue sancionada el año pasado o este año. Yo con el COVID ya no sé si vivo en el 20 o en el 21, pero creo que fue porque de eso se ha hablado mucho y de eso se ha intentado mucho, por ejemplo, en los departamentos o en los municipios. Se ha tratado de impulsarlo y que haya una ley sería un soporte maravilloso, porque sí, son un montón de compras, ¿no? Claro. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, muchas gracias.
Que quedan todavía 5 minutos, te iba a Ah, ya. preguntar por otra Pero como cosa. nos contaron, esto agua es de La nosotros. agencia de sustitución de tierras, ¿en qué va? Porque yo tengo la idea de que hay ahí, está muy paralizada y que hay mucha corrupción. Porque yo he Mucha visto corrupción, corrupción corrupción, en corrupción. restitución de tierras. Pero No sé. conozco casos concretos. A nivel local, ¿o qué? Sí, pues no sé si sea a nivel nacional o local, pero por ejemplo, alguien que estaba ofreciendo unas tierras para entregarle a los indígenas y ofreciendo venderlas a muy bajo costo, le cobraban por debajo para hacer la gestión. Una tierra de un paramilitar en Puerto Boyacá, que en principio no era del paramilitar, sino de su mujer, de la mujer por herencia familiar antigua, entonces que supuestamente pues no era. Un día los llamaron y les dijeron, mire, tienen una semana para sacar todo, de ganado, todo, y todo lo que tienen de la cosa, porque ya viene una persona a administrar su propiedad. ¿Y cuándo, y cuál proceso, de dónde, de qué? Y al final, por ejemplo, yo llamo a ese funcionario y le digo, yo soy de la Comisión de la Verdad, por puro metida, porque estaba ahí hablando con los familiares del paramilitar de Magdalena Medio, de Puerto Boyacá, y yo quiero saber este proceso de extinción, de dónde sale, cómo es la cosa, porque estamos en una investigación puro metida, que no tenía nada que ver conmigo. Pues hasta ahí llegó. Ay, Y yo bueno, no he oído. Es que hay un problema con lo que tú me estás contando. Hago claro un problema que hay, y es que hay muy poca información. O sea, como el tema bajó tanto en la agenda pública, claro, entonces sí, tú te metes, yo me he metido a la página web de la Agencia de Restitución, de la Agencia de Tierras, para ver sí, con buena voluntad, para no prejuiciarme, sino ver en sí, qué claro. vamos. Y pues encontré datos escuetos del Fondo de Tierras. El Fondo de Tierras no ha pasado de 1 millón de hectáreas, pero consideran que está bien dentro de la meta, porque la meta del fondo es a 12 años, de acuerdo a la... ¿Ves? Y no encuentras, puede ser problema mío, pero ha disminuido, en mi opinión, mucho la producción académica Mucho. sobre los... o sea, hay mucha producción académica sobre el posconflicto, pero sobre el desempeño estatal en el cumplimiento del acuerdo hay denuncias periodísticas, pero tú no encuentras un seguimiento. Está el informe Kroc, pero el informe No. Kroc está basado en indicadores cuantitativos, donde tú no puedes Sí, no. sacar nada. Sí, Te sí. dice el punto 1.1 del acuerdo va en 0.6. Eso pues es muy complicado de leer. Es muy difícil leer sobre eso, muy Entonces, por difícil. ejemplo, sobre la agencia, ahorita vamos a sacar un libro sobre la reforma rural integral, ya que son estudios a fondo, y hay un capítulo sobre restitución que lo hizo Juana Dávila. Tú conoces a Juana, que trabajó en la agencia de restitución y luego estuvo en la JEP, En el ejemplo. y ahora está vinculada, creo, un poco a la Comisión de la Verdad. Y ella trata de actualizar un poco la información, pero yo creo que hay mucha opacidad de la información en el gobierno. O sea que uno ya no tiene acceso a bases de datos No, como tuvimos sí. en el gobierno de Santos por la ley de víctimas y restitución de tierra. Esa hay que ponerle mucho cuidado porque hay una posibilidad muy Ahora es muy grande. posible lo que tú dices, o sea, en muchos lados se puede volver un negocio. Cuando está de por medio inversiones estatales en tierra y eso, las posibilidades de corrupción están sobre la mesa. Y gente con tanta precariedad. Yo quisiera trabajar, como trabajar.